Buenas noches. Este grupo está conformado por Natalia Vaquero y Laura Juliana Yáñez y el presidente Ronald Morera. Vamos a explicarles lo que es el Fondo Monetario Internacional. Empezaremos con un pequeño recuento histórico respecto a el tratado con el que se creó, que fue el Tratado de Bretton Woods, el cual es una pequeña localidad en New Hampshire, en Estados Unidos, en la que del 1 al 22 de julio de 1944 tuvo lugar esta conferencia monetaria y financiera de las Naciones Unidas. La conferencia de Bretton Woods contó con la asistencia de representantes de 48 países, los cuales firmaron apenas 28. Eh, Esos acuerdos de Bretton Woods contemplaron la creación tanto del Fondo Monetario Internacional como del Banco Mundial, inicialmente también nombrado Banco Internacional para la reconstrucción y el desarrollo, esto teniendo en cuenta que fue en la época de la posguerra para la reconstrucción de la Europa. Un pequeño recuento histórico de esta organización, digamos que básicamente pues, fue creada en el 44 con la conferencia de Bretton Woods, con la compañía de 44 gobiernos, también se forma para el marco de una cooperación económica con el fin o propósito de evitar la repetición de medidas económicas que contribuyeron a la Gran Depresión de los años 30, por lo que en estos años no había un especial régimen o asesoramiento especial para ese tipo de organización, porque básicamente era eh, libre mercado total. Mm, un pequeño recuento histórico de cómo tal la organización desde su creación, bueno, fue en 1947 el FMI otorga su primer préstamo a Francia por 25 millones de dólares, se funda un acuerdo general sobre aranceles aduaneros y también se crea una organización internacional dedicada al comercio mundial. En 1952, el Fondo Monetario aprueba propuestas sobre los acuerdos de derechos de giros para ayudar a países a solucionar problemas de balance de pagos a corto plazo. Digamos que también una de las características del Fondo Monetario no eh, es el apoyo son créditos de corto plazo para que los países puedan solucionar su flujo de caja o en cualquier caso sus presupuestos nacionales. En 1963, el Fondo Monetario Internacional crea el Servicio de Financiamiento Compensatorio para brindar asistencia a los países perjudicados por la fluctuación de los precios mundiales de los productos, o básicamente un control para la inflación. Un punto de inflexión también se da en 1971 cuando los Estados Unidos anuncia que dejará de comprar y vender oro para liquidar las transacciones internacionales, el sistema de paridades y la convertibilidad del dólar, elementos fundamentales del sistema de Bretton Woods. ¿Esto por qué es tan importante? Eh, También dentro de la conferencia de Bretton Woods se establece el dólar como moneda global, también, junto con el patrón oro, en el cual siempre iba a costar una onza de oro $35. Y digamos que se forma especialmente esta crisis por digamos que Estados Unidos al ser el dueño de la divisa, eh, empieza a imprimir excesivamente dólares sin el respaldo, sin con qué respaldarlos. Entonces, digamos que al tener tantos dólares en emisión y tan poco oro, pues los Estados Unidos decide salirse de una parte de este acuerdo de Bretton Woods, entonces, que es el patrón oro. En 1973 se generaliza la flotación entre las principales monedas y genera también la primera crisis mundial del petróleo, esto debido a la guerra del Yom Kippur, que se da entre los países árabes contra Israel y digamos que al Estados Unidos favorecer a Israel, todos los países productores generan un veto hacia Estados Unidos. En 1974, el comité del C20 o las principales economías mundiales
hacen la reforma del sistema monetario internacional y acuerdan un programa para propiciar evolución del sistema monetario. Se adoptan pautas para regular la fluctuación de los tipos de cambio. Mm, en 1979 llega la segunda crisis petrolera. En 1986, el Fondo Monetario Internacional crea el Servicio de Ajuste Estructural para brindar asistencia concesionaria a países pobres, debido a que, digamos que los mm, países industrializados no estaban utilizando esta línea de crédito. Entonces se flexibiliza un poco, se da una mayor flexibilidad a países en vías de desarrollo. En 1992 se aprueba el ingreso al Fondo Monetario Internacional de las primeras economías de planificación central o antiguas economías de planificación central. ¿Esto qué es? Que se da ingreso a países de la antigua Unión Soviética e ingresen al Fondo Monetario Internacional. Y ya vamos acá con la estructura de la organización. Bueno, muy buenas noches. Hablaremos entonces sobre la estructura como tal de la organización del Fondo Monetario Internacional. Este está integrado por la Junta de Gobernadores, el directorio ejecutivo y el director gerente, y básicamente por el personal, que es un cuerpo más o menos de casi 3.000 funcionarios, en el que se refleja aproximadamente la diversidad de estos países que son miembros como tal. En cuanto a la Junta de Gobernadores, este es el órgano directivo máximo del Fondo Monetario Internacional y está integrado por un gobernador titular y un suplente por cada país miembro. Los miembros de la Junta son generalmente ministros de Hacienda, gobernadores de los bancos centrales o autoridades de un rango comparable más o menos. Normalmente la Junta de Gobernadores se reúne una vez al año. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional se ocupa básicamente de la gestión de los asuntos ordinarios de la institución y ejerce como tal los poderes que le ha delegado a la Junta de Gobernadores. Esta actualmente está integrada por 24 directores ejecutivos. En cuanto al director gerente, este como tal asume las funciones de presidente y nombra a los 3 subdirectores gerentes y con la aprobación de los directores ejecutivos. El director ejecutivo también es el encargado de seleccionar al director gerente, que este está a la cabeza del personal como tal de la institución. El número de votos que corresponde a cada país miembro está relacionado con la magnitud de la cuota en el Fondo Monetario Internacional. Los 5 países miembros con las mayores cuotas nombran cada uno a su director ejecutivo, y lo mismo pueden hacer los 2 países miembros que tengan la posición acreedora más elevada dentro del Fondo Monetario Internacional. Ya los directores restantes son elegidos por los demás países miembros, que podrán constituirse en grupos o jurisdicciones como tal. El Fondo Monetario Internacional está constituido por 190 países miembros y su sede principal está ubicada en Washington, Estados Unidos. En cuanto a los propósitos fundamentales del Fondo Monetario Internacional, tenemos que es fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y crecimiento equilibrado dentro del comercio internacional, fomenta la estabilidad cambiaria, coayuda a establecer un sistema multilateral de pagos y propone, con las garantías adecuadas, recursos a disposición de los países miembros que experimenten desequilibrios en sus balanzas de pagos. Básicamente las funciones que cumple el Fondo Monetario Internacional es que estas están ligadas directamente a su misión y su razón de ser, que no es otra cosa que ayudar a los países menos favorecidos a elevar su mayor nivel de vida mediante el apoyo económico para superar estas crisis financieras que puedan llegarse a generar. Digamos que las fuentes de financiación básicamente del Fondo Monetario Internacional, sus recursos propios básicamente provienen de la aportación económica en la modalidad de cuotas que son fijadas por cada uno de sus países miembros. Estas cuotas son calculadas en función al crecimiento de la economía de cada país, basándose en el análisis del Producto Interno Bruto
y estas son revisadas cada 5 años. Es decir, cada estado paga de acuerdo a sus condiciones económicas. Y esta pues no es la única forma de captación, sino que ellos también tienen otras modalidades como lo son la captación de créditos como medio complementario para la obtención de dichos recursos. Vamos a continuar con los fines del Fondo Monetario Internacional. Muy buenas noches, compañeros. Bueno, como tal, los fines del Fondo Monetario, uno de los más importantes es fomentar la cooperación monetaria internacional por medio de la institución permanente. Esta sirve como mecanismo de consulta y colaboración en cuestiones monetarias internacionales. También fomenta la estabilidad cambiaria, em, donde procura que los países miembros mantengan regímenes de cambios ordenados y así eviten depreciaciones cambiarias. Em, Facilita la expansión y el crecimiento de equilibrio del comercio internacional, pues así contribuye a alcanzar y mantener altos niveles de ocupación e ingresos reales y con esto pues desarrollan los recursos productivos de todos los países miembros, de los 190 países, y con esto pues son objetivos primordiales de política económica. También debe, pues otro de los fines es infundir la confianza a los países miembros, pues para que se ponga a disposición las garantías adecuadas de los recursos generales del fondo, dándoles así la oportunidad de que corrijan pues desequilibrios de balanzas de pagos, y pues esto es con el fin como tal de que no se recurran a medidas perniciosas para la prosperidad nacional o internacional del Fondo Nacional Monetario. Continuamos con los servicios que presta el Fondo Monetario a los países miembros. Compañero. Bueno, uno de los servicios que presta el Fondo Monetario Internacional es examinar, examina y supervisa la evolución económica y financiera nacional y asesora a países miembros sobre las medidas económicas que implementan. Presta divisas duras en respaldo a la política de ajuste de reforma que sirva para corregir problemas de balanza de pagos y que fomente el crecimiento sostenible. Digamos, esto es básicamente un asesoramiento. El Fondo Monetario Internacional realiza, examina a cada país indicándole, bueno, podemos prestarle dinero, pero tiene que hacer ciertos ajustes a, ya sea su cuenta corriente o temas mm, eh, extractivista, es decir, bueno, eh, puede hacer mayor explotación de petróleo o de minerales, o sí, digamos, hace un acompañamiento en el cual les indica las condiciones en las cuales ellos les van a prestar el dinero que necesitan. Y así con esto ellos garantizan tanto, en primer lugar, que este país eh, tenga con qué pagarles más adelante el dinero que les han prestado, ¿no? Y acá llegamos a una de las características principales del crédito del Fondo Monetario Internacional. Digamos que de por sí el Fondo Monetario Internacional no es un organismo de ayuda ni es un banco de desarrollo, como si lo es el Banco Mundial o el Banco Interamericano, ¿no? Ellos conceden el crédito para contribuir a los países miembros que superen problemas de la balanza de pagos y restablezcan el crecimiento económico sostenible. Digamos que acá vamos a que el Fondo Monetario Internacional siempre va a buscar es mm, que estos países, digamos, tengan un mejor flujo de caja y puedan, digamos,
tener un mejor avance en sus políticas públicas a corto plazo, ¿no? Esto no es algo a largo plazo, sino son préstamos que son básicamente de gasto inmediato, ¿no? O dependiendo del país dentro de su año fiscal, ¿no? Mm, también las divisas que entrega en cantidades que están determinadas por la cuota del país del Fondo Monetario Internacional se depositan en el Banco Central del país para complementar las reservas internacionales de este y manera de conseguir respaldo general para la balanza de pago. Esto muchas veces también sirve que entre directamente al Banco Central mm, para evitar, digamos que su moneda se devalúe de cierta manera, ¿no? Al tener estos países gran cantidad de divisas, o bueno, los países cuando tienen mm, buenas divisas o cantidades significativas de divisas, em, tienen el beneficio de que su moneda no está devaluada o que mm, el dólar o en este caso que es la moneda más usada internacionalmente, no tenga mayor diferencia con la moneda local. Mm, El crédito del Fondo Monetario Internacional es de carácter condicional y depende del país prestatario interesado adopte las medidas contempladas para corregir el problema de desbalance de pagos. El Fondo Monetario Internacional, antes de hacer el desembolso, siempre va a pedir unas condiciones, las cuales pues puede ser, no sé, reglas fiscales, reformas tributarias, etcétera, para garantizar su mismo pago garantizar el pago del país como tal al Fondo Monetario. Y de acá pasamos a las noticias actuales de la organización. Bueno, como tal, una de las últimas y recientes noticias del Fondo Monetario Internacional se dio a conocer el miércoles pasado, día 16 de febrero del presente año en Madrid. Pues ellos dan a conocer en España una serie de advertencias mm, perdón, bueno, ellos dieron a conocer este miércoles una serie de advertencias, pues hubo discordias y desacuerdos, pues por haber aprobado una reforma laboral que pues apuesta por el empleo indefinido. Esta pues ha sido pactada con sindicatos, diferentes sindicatos. Por un lado, los técnicos dieron pues lo que les comentaba, algunos estaban a favor y otros en contra de esta reforma laboral. ¿Por qué? Porque se abordan deficientes estructurales y equilibrios en una mayor protección a los trabajadores con el mantenimiento de la flexibilidad interna en las empresas. Hay un organismo que mencionó em, que los expertos también instauran al país, pues llevar al cabo un plan para la consolidación fiscal ante el riesgo que la deuda se cronifique en cuotas elevadas, pues no deben ser superiores al 115%. Em, Se espera que la tasa de desempleo pues descienda hasta estancarse de aquí al año 2027. Eso es uno de los fines. Em, Al 2027, pues la tasa debe ser el 13%, pues se pone como en foco para los empleadores, pues los contratos indefinidos, pues ahí no concretan medidas específicas para lograrlo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es evitar que la legislación laboral repercuta negativamente en una recuperación económica que dejará, según pues, unas previsiones que no se modifican respecto a las anteriores,
unos avances del 5,8% del año 2022 y aumenta al 3,8% en el año 2023. Bueno, el sector empresarial como tal se pronuncia y sugiere al Fondo Nacional Monetario para que la palanca de empleo pues afiance la recuperación económica, sobre todo porque pese a que hayan avances, pues en España como tal recaerá la crisis sanitaria y económica con un déficit, según estudios, del 5,3 en el año 2022 y supuestamente irá rebajándose hasta el 4% al año 2027. Como tal, pues dicho de otra forma, los gastos superarán a los ingresos y la deuda pública que ronda entre el 120% en el año, según informes del año 2020 y 2021, pues no se consigue bajar del 115%. Bueno, el Fondo Nacional Monetario pues concreta que estima que la deuda se cierre en el año 2022 en torno a un porcentaje del 117,% y que del 2023 a 2027 oscila entre el 115,4% y el 115,9%. Continuamos. El FMI dice que apoyará a la Argentina. Bueno, aquí ya avanzamos como tal ya a las conclusiones. Serán, digamos, básicamente muy concretas. Los préstamos dados por el Fondo Monetario Internacional de cierta manera resultan extremadamente costosos para las naciones, no solo por el hecho de los intereses respectivos en dado de que se dé el caso de que tengan intereses, sino por las medidas o el asesoramiento que ellos dan a los países para hacer sus reformas, porque no solamente son los intereses, sino el paquete que viene, el paquete de medidas que da esta entidad, como reformas laborales, reformas pensionales, todos estos paquetes que solicita el Fondo Monetario Internacional para garantizar tanto su pago como para el desembolso. Entonces, digamos que de por sí no son créditos que socialmente son muy costosos y no sé si la población cuando tome conciencia de este tipo de préstamos esté consciente de su adopción. Muchas gracias por la atención prestada y hasta aquí finalizamos la exposición del Fondo Monetario Internacional. Buenas noches.